Durante años, la ciencia nos enseñó a explicar lo que podemos ver. Pero, ¿cómo transformamos aquello que no se ve? La motivación, la voluntad, la autonomía no surgen por arte de magia, son capacidades que se entrenan. Soy Sebastián González, especialista en metodología y aprendizaje. Mi propósito es enseñarte a ser dueño de tu propio proceso, superar los obstáculos y estudiar con eficiencia. Hola, soy Sebastián González, coach en educación con más de 10 años de experiencia acompañando a estudiantes universitarios y también de colegio junto a sus familias. Con más de 8 años de experiencia realizando clases en la Universidad Católica, soy especialista en metodologías de aprendizaje y de enseñanza. Y el día de hoy también voy a seguir revelándote los secretos de cómo hacer que tu hijo estudie de forma autónoma y lo autogestione como un pro. En el video anterior trabajamos el concepto de aprendizaje y el aprendizaje se define como un proceso de interacciones, ¿no? La interacción es clave en todo esto. Sin embargo, para poder comprender con mayor profundidad a qué nos referimos con las interacciones, hoy día te voy a revelar otro secreto. Y es que las interacciones son en sí mismas invisibles. Son algo que no se puede ver. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que piensas en algo, por ejemplo, tu hijo quiere organizarse o tu hijo quiere comprender algo, en su mente ocurren pensamientos. Si tú le haces un escáner, no vas a ver pensamientos, probablemente veas impulsos eléctricos, ¿no? Veas cómo las neuronas interactúan entre sí, pero no puedes ver pensamientos. El pensamiento, por lo tanto, su naturaleza se entiende como una realidad invisible. Por lo tanto, si tú quieres aprender algo y quieres darte cuenta de cómo aprendes lo que estás aprendiendo, necesitas abrir el capó del auto. Si tú quieres saber por qué razón un auto anda a tal o cual velocidad o tiene tal o cual nivel de aceleración, necesitas observar qué motor tiene. En el caso de las personas, de los seres humanos, eso es muy complejo, porque si me abren la mente, abren mi cabeza, no van a encontrar pensamientos. Entonces, la pregunta es, si la naturaleza del pensamiento es invisible y yo quiero modificar mi capacidad de pensar las cosas para aprender más y generar mayores niveles de interacción, ¿cómo puedo observar qué motores tengo? ¿Cómo puedo observar los mecanismos que utilizo al momento de poder pensar lo que pienso? La única manera de hacer visible la manera en que pensamos es imprimiendo el pensamiento. Y nosotros no nos podemos conectar a una impresora para que salgan las hojas de nuestro discurso interno o de nuestra habla interna. Lo que sí podemos hacer es hablar en voz alta. Fundamental, siempre que un estudiante, siempre que tu hijo o tu hija quiera mejorar su manera de hacer las cosas, lo primero que debe hacer es expresar, explicar en voz alta lo que entiende de la información o lo que entiende de lo que está leyendo o de lo que está estudiando. ¿Y esto por qué es relevante? Aun cuando suene algo muy simple. Porque cuando tú imprimes información, en este caso a través de la voz, lo que hace tu mente es darse cuenta de cuáles son los recursos lingüísticos, cuáles son los recursos lógicos, los recursos conceptuales y también la calidad de las ideas que estás expresando. Y esa calidad te entrega información rápida de qué tipo de elaboración interna se está produciendo en tu mente con las ideas de lo que estás pensando. Entonces, ningún estudiante mejora aquello que no conoce. Solamente podemos mejorar aquello que podemos observar, ¿no? Es el famoso análisis de datos. En este caso, ¿cuáles son los datos que puedo observar de mi estudio? Las cosas que yo puedo llegar a explicar y decir. Lo puedes hacer a través del discurso, pero también lo puedes hacer a través de la escritura. Por esa razón, las pruebas de alternativas, que a veces hacen, ¿cierto?, en el colegio o incluso la PAES, lo que buscan es generar un distractor, ¿no? Una alternativa que produzca ese conflicto cognitivo. Pero es difícil pensar en silencio y eso requiere mucha energía, por eso uno termina agotado, cansado. Sin embargo, cuando a mí me enfrentan a una prueba escrita, a una prueba de desarrollo, puedo expresar mis ideas. Y a muchos estudiantes les pasa que cuando escriben se sienten muy seguros de lo que están escribiendo, pero cuando termina la prueba y conversan la respuesta con sus compañeros, se dan cuenta que han omitido información relevante. También eso ocurre al momento de la retroalimentación, cuando los profesores entregan las pruebas
con una retroalimentación explicando qué cosas faltaron, el estudiante muchas veces puede leer exactamente lo mismo que escribió y sorprenderse y decir, pero si yo pensé que lo había escrito de esta manera, pero explícitamente no está escrito. Por lo tanto, la naturaleza del pensamiento es invisible. Lo importante es trabajar la explicitación del pensamiento, es decir, la capacidad que nosotros tengamos de comunicar de forma eficiente y eficaz lo que realmente estamos entendiendo y cómo eso puede crear una conexión universal con otras personas. Si yo sé algo que otra persona no sabe o que otra persona sí conoce, pero yo sé elementos adicionales sobre eso y lo puedo comunicar de forma universal, entonces contribuyo a que la comunidad, en este caso un curso o la comunidad de aprendizaje dentro de una experiencia, dentro de una institución, aumente. Pero si el nivel de interacción, es decir, de explicar ideas es muy bajo, entonces la comunidad disminuye la capacidad que tiene de aprender. Eso es, digamos, causa y efecto. El aprendizaje, por lo tanto, se entiende como una interacción. ¿Y como una interacción de qué? De pensamientos que son visibles. Solamente aquello que podemos observar es que lo podemos mejorar, ¿no? Cambiar para mejorar o complementar. Por lo tanto, la pregunta es, cuando conversas con tu hijo, cuando conversas con tu hija de las cosas que está estudiando, ¿qué es lo que esperas que te diga? ¿Le das tiempo para que se explaye en su discurso? ¿Le das tiempo para que pueda explicar con sus propias palabras, con sus propios recursos lógicos? Esto ocurre con los más chiquititos. Por ejemplo, cuando somos pequeños, hay veces donde en la etapa del desarrollo inicial existe el tartamudeo, ¿no? Los niños comienzan a experimentar una dificultad natural para poder decir lo que quieren, lo que están pensando, y hay una especie como de obstáculo y comienzan a tartamudear. Y en ese proceso muchos adultos, por querer ayudar a sus hijos, reemplazan el discurso del niño por lo que ellos están pensando para que el niño pueda terminar su idea. Sin embargo, eso es tremendamente nocivo. ¿En qué sentido es nocivo? En que al reemplazar el discurso del niño, lo que estás haciendo es reemplazar el pensamiento, el ejercicio del pensamiento. Es decir, la musculatura interna del niño no se desarrolla, sino que aprende a hablar bajo la dificultad del tartamudeo. Por esa razón, un adulto que reemplaza el discurso del niño aun cuando está tartamudeando, entonces genera y aumenta los niveles del tartamudeo. Lo mismo ocurre cuando eres más grande. Si un adolescente, ¿no? un joven, no es capaz de explicar con sus propias palabras lo que entiende, o no le damos el espacio para que explique con sus propias palabras lo que entiende, entonces estamos invisibilizando el pensamiento, evitando que se dé cuenta de cuáles son los recursos o mecanismos que utiliza para llegar a producir el conocimiento que produce. ¿Dónde está el secreto? En dar espacio para que hablen, en dar espacio para que expresen, para que pregunten, para que los niveles de interacción sean muy conscientes. Eso es lo único que va a producir a largo plazo y de forma muy consistente cambios en la manera de entender las ideas, de generar conexiones y vínculos, de articular contenidos, para que la información se vuelva algo complejo, que permita el día de mañana resolver problemas aún más complejos. Por lo tanto, ¿quieres que tu hijo haga las cosas de forma autónoma? Entonces, dale espacio para que visibilice el pensamiento, que explique latamente lo que entiende y lo que no, y cómo durante ese proceso tú no pones foco en el resultado, pones foco en la calidad de la visibilización del pensamiento. Te invito a que me sigas para que tengas más tips y consejos de cómo acompañar a tu hijo para que estudie como un pro.